vistazo a la sostenibilidad. Vienen las aguas del río. Hoy está con nosotros Nicole Landini. Ella nos visita cada 15 días. Cada vez que Revista Vistazo circula también, y en su sección de sostenibilidad nos presenta una nueva temática. Nicole, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Clarita, por recibirme en este día tan especial. Como bien dices, todos estamos llamados a la acción, así que en este segmento hablamos un poquito de estos temas ambientales, sociales, económicos. Qué gusto que me recibas nuevamente. Gracias, y el gusto es mío porque nos traes reportajes e investigaciones muy interesantes, como por ejemplo la de hoy, que tiene que ver con un enfoque ya no necesariamente ecológico, pero sí de una búsqueda de equidad y de igualdad. Cuéntanos de qué se trata el reportaje tuyo de esta edición. Sí, básicamente el reportaje que desarrollamos fue ver el impacto en las mujeres, en la situación laboral de las mujeres tras la pandemia. Ellas sufrieron un impacto mucho más grande, pronto ya les estaremos hablando de cifras en comparación a los hombres. Y esto es una multicausalidad, es un abanico de causas por las que sucede esto. Bueno, la historia yo no la voy a relatar tal cual, sí de repente haré algunas lecturas de ciertos fragmentos como me gusta hacerlo, pero la primera pregunta que te hago tiene que ver con una afirmación que tú tienes en este artículo, en donde dices que en el mundo la tasa de participación de la mujer en el mercado laboral es del 63%. Cuéntanos a qué se debe esto. Bueno, a pesar de que se han conseguido muchísimos avances en las últimas décadas, como más escolarización para niñas, más mujeres en puestos de poder, y leyes obviamente que se están reformando para fomentar esta igualdad de género, todavía hay muchísimas dificultades. ¿Y a qué se debe esto? Básicamente en muchas sociedades las leyes continúan siendo discriminatorias, todavía hay batallas, estas batallas para erradicar ciertas culturas que todavía continúan siendo machistas, o inclusive las mujeres siguen estando en menor porcentaje en actividades como comercio, política o sectores industriales. Por eso es que el tema también se llama En busca de la igualdad, porque es una lucha en la que continúan muchísimas mujeres alrededor del mundo. Sí, parecería que es un tema que es como de repetición, pero la verdad es que es un análisis que debería estarse haciendo permanentemente y cada vez con nuevos elementos. Tú en el artículo mencionas a la OIT, a la Organización Internacional de Trabajo, en donde indica que ha habido un retroceso en este tiempo. ¿En qué consiste ese retroceso? Sí, la OIT efectivamente hicieron un estudio tras la pandemia donde se ve que el retroceso estimado por la crisis sanitaria es de casi 15 años en el panorama laboral de las mujeres específicamente de América Latina y el Caribe. Ya hablando un poquito más de datos, ellos plantean que los casi 24 millones de puestos de trabajo que las mujeres perdieron como estrago del COVID-19, aún falta por recuperar mucho más de 4 millones de puestos. Mientras que en la situación laboral de los hombres es distinta. Ellos, de los 26 millones de hombres que se quedaron desempleados, todos ya están trabajando casi que en su totalidad. Y este impacto se vio mucho más en mujeres jóvenes, de escasos recursos, o aquellas que tienen hijos pequeños inclusive a cargo. Básicamente esta afectación a la autonomía de la mujer económica al final del día tiene dos explicaciones. Uno es el incremento de la carga de trabajo no remunerado, es decir, los trabajos que hace la mujer dentro de su hogar, que reduce obviamente la participación laboral porque no pueden conciliar los horarios para hacer las dos cosas, y la mayor contracción de empleo que hubo específicamente por la pandemia, ¿no? Bueno, justo sobre ese tema te quiero hacer también una pregunta, porque tú además, y voy a invertir un poco el orden de lo que veníamos hablando, porque tú además hablas de un caso, de un caso en el que mencionas algo que está conectado con lo que acabas de decir. Y también haces pones, digamos, una cita de ONU Mujeres que estudia el tiempo que las mujeres dedican al trabajo no remunerado en el hogar, y hay una data interesante. ¿Nos la quieres compartir?
Sí, históricamente se ha visto y se sabe que se ha otorgado a las mujeres el rol de ser las encargadas del hogar, del cuidado de la familia, de los niños. Entonces la ONU Mujeres precisamente calcula que nosotras dedicamos 22 horas más que los hombres al trabajo no remunerado del hogar. Y esto pasa por la asignación de los roles de género que hay básicamente desde el nacimiento. Ok, está completamente conectado entonces con lo que te quería preguntar y es porque tú también lo conectas con la infancia y mencionas en tu artículo que parte de la problemática inicia en la infancia y que es crucial en estos roles de género. Háblanos un poquito también de esta perspectiva. Sí, básicamente la infancia es una etapa de alta vulnerabilidad porque los niños son completamente dependientes de sus padres o cuidadores. Y aquí también es donde se crean las bases para la vida. Principalmente en esta etapa es donde se insertan y se fortalecen estos roles de género. ¿Y qué son? Los roles de género son básicamente patrones de conducta o de comportamiento que son asignados por la sociedad de acuerdo al sexo con el que naciste. Por ejemplo, a las mujeres se nos dice que debemos vestirnos de rosado, jugar con muñecas o a la cocinita, mientras a los hombres los asocian con el color azul o con juegos más como construcción, pilotos, conducción. Y todo esto, aunque no lo creas, se queda en la cabeza, insertado en la cabeza de las personas y ya cuando son adultos creen que tienen que cumplir con ciertos roles o responsabilidades por su sexo. Sí, tú aquí citas a una especialista en temas de género que colabora con organizaciones no gubernamentales y ella dice, les decimos a las mujeres que se vistan de rosa, que jueguen con muñecas y a la cocinita, mientras a los hombres los asociamos con el color azul, la conducción, construcción o juegan a ser pilotos. Creamos una idea preconcebida de que tenemos ciertos roles dentro de la sociedad con los que hay que cumplir. En ese sentido, la mirada desde la infancia sí tendría entonces un papel fundamental a lo largo del crecimiento de este ser humano y por ende también de la mirada que tenemos en la sociedad en general. Justamente vinculado con esto, tú arrancas tu reportaje con una pregunta y la voy a leer, o no con una pregunta, pero como una suposición. Y nos invitas a todos a ponernos en el lugar de una abogada de 27 años, madre soltera de 2 niños de 8 y 5 años, que trabaja en un estudio jurídico donde todos excepto nosotros, poniéndonos en ese lugar, son hombres. Llega marzo del 2020 y la pandemia obliga a las empresas a reestructurar sus gastos. Al momento de recortar salarios, solo reducen el tuyo. En 2 ocasiones sucede eso. ¿Qué harías? Y esa pregunta, dices tú, se la hizo Jennifer Martínez. ¿Quién es Jennifer Martínez y qué fue lo que hizo ella? Sí, Jennifer es una abogada especialista en derecho penal de 27 años. Como bien mencionaste, tiene 2 niños y es madre soltera desde hace algún tiempo. Cuando llegó esta reducción de sueldo, al no alcanzarle los ingresos que le daban para los gastos de su hogar, ella decidió hacer taxi por las noches desde las 6 de la tarde hasta casi 2 o 3 de la mañana. Y con esta experiencia se dio cuenta de muchas cosas, pero entre esas lo difícil que es y peligroso que es para una mujer estar en este sector de conducción, porque, bueno, son altas horas de la noche, a veces llevaba grupos de hombres grandes o, no sé, gente tomada, entonces era muy, muy peligroso. Eso por una parte. Y la otra parte es que ella vivió en carne propia esta desigualdad laboral que había. Entonces, básicamente, estas 2 cosas, la combinación de estas 2 cosas la llevaron a crear Go Girl, que es una empresa de taxis conductoras de mujeres para mujeres. Actualmente están en Quito y Guayaquil, pero están en expansión. Básicamente, ellas tienen 100 conductoras ya, van a cumplir 1 año y como te contaba, se siguen expandiendo. Me parece increíble que una mujer que tiene que trabajar para subsistir en su hogar, ya que es madre soltera, haya tenido que tomar la decisión de irse el resto de la tarde y noche a trabajar en un vehículo. Pero ese no es el único problema o entre comillas situación, sino que además hay un estigma con relación a esa actividad, ¿no? Que ha sido adjudicada casi siempre a los hombres. Es decir, ella decidió
que su camino para poder tener un segundo sustento era subirse a un carro y convertirse en taxista, algo que normalmente suele ser una decisión difícil para una mujer. Exactamente, ella también nos comentaba precisamente que casi dentro de esta rama el 95% de conductores taxistas son hombres y solo el 5% son mujeres acá en Ecuador. Por eso la aplicación de ella y este emprendimiento lo creó en base a eso, a crear también más oportunidades para las mujeres que quieran estar en este sector, ¿no? Ahora, no solamente están en ese sector, como en el caso de ella que nos cuentas, sino que en tu artículo tú además dices que hay algunas que tienen que entrar en este tipo de actividades porque no tuvieron acceso a la educación. Entonces, ¿qué rol tiene la educación en esta reducción o no de la brecha de género? Sí, la educación es el factor más importante en el tema de brecha de género. Si las mujeres no tienen un acceso a educación y a esto le complementamos falta de salud y nutrición, van a tener una mayor desigualdad que el resto de personas al momento de encontrar un trabajo. De hecho, uno de los especialistas, esta politóloga que consultamos, nos decía que en caso de que sí encuentren un trabajo, deben demostrar constantemente que son capaces y buenas para esa labor, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando una mujer, nos daban este ejemplo, cuando una mujer acude a una entrevista de trabajo, normalmente le preguntas, ¿te vas a casar? ¿Tienes hijos? ¿O planeas formar una familia? Y si ellas contestan que sí, lo ven o lo perciben como un impedimento, mientras en el caso de los hombres pasa totalmente lo contrario. Muchas veces es hasta aplaudido que formen una familia y que sean el sustento de su hogar. Precisamente conectándolo con ese ejercicio laboral en las empresas, ¿cuál sería el trabajo que se debería realizar para incentivar la igualdad salarial o la equidad en puestos de liderazgo? Bueno, en estos procesos, ya sea de selección, reclutamiento o incorporación a una compañía, deberían ser un poco distintos. Consultamos con un experto en gestión de talento humano y él nos comentaba que más bien debería buscarse a la persona que mejor esté capacitada sin importar el sexo. Es decir, que las empresas solo midan las capacidades y no incluyan ningún tipo de elemento subjetivo que normalmente nosotros lo ponemos en las hojas de vida, como género, nivel socioeconómico, raza, edad, dónde vivimos, para de esta manera se pueda asegurar que esta incorporación de personal sea totalmente justa y equitativa. Estamos conversando con Nicole Landín en nuestra sección Vistazo a la Sostenibilidad, que hace referencia a una sección de revista Vistazo que circula cada 15 días, como la revista lo hace, y cuya reciente circulación fue ayer. Y justamente estamos haciendo referencia al artículo En busca de la igualdad, en donde como introducción, y esto a manera de resumen ya para antes de hacerle la última pregunta a Nicole, ella pone, en el mundo la tasa de participación de la mujer en el mercado laboral es de 63%, mientras la de los hombres se sitúa en 94%. La igualdad salarial y de oportunidades todavía se siente como algo muy, muy lejano. El título de este artículo es En busca de la igualdad. Ustedes lo estaban viendo ahora para quienes nos ven, no solamente nos escuchan, sino quienes nos ven en las redes sociales, pueden ver el artículo. Y ahora sí, mi última pregunta, Nicole, tiene que ver con cuáles serían tus reflexiones finales. Bueno, sí, las mujeres hay que ver este tema desde un abanico muy extenso, de un abanico muy extenso. Las mujeres no solo son las más afectadas por la pandemia, sino que también son la columna vertebral de la recuperación económica en las comunidades. De hecho, la ONU dice que poner a las mujeres y a las niñas en el centro de las economías dará lugar a mejores resultados de desarrollo y desarrollo más sostenibles para todos. Esto apoyará una recuperación más rápida y encaminará al mundo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, que de hecho este reportaje nos basamos en el ODS 5, igualdad de género, y el ODS 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. Qué chévere, Nicole. Me encanta escuchar todo lo que nos estás diciendo y cada vez que conversamos nos introduces a temáticas muy importantes porque son profundas como todo lo que hace la editorial Vistazo, ¿no? Entonces estoy haciendo
justamente referencia a la más reciente edición. No sé si quieras tú recomendar algunos de los otros artículos que hay. Yo sí tengo algo que recomendar y es un fotoreportaje muy bonito que se llama Un rincón mágico del Yasuní. Lo estoy mostrando aquí para quienes puedan verlo y es realizado por Manuel Avilés, quien también forma parte de un proyecto muy bonito que se llama Paraísos Escondidos y lo tendremos la próxima semana. Y la sección de salud de la revista que también me parece bastante interesante, pero por supuesto pues los enfoques políticos son los que siempre tienen mayor énfasis y prioridad, en donde por ejemplo en el área internacional han realizado un artículo sobre lo que sucede en Ucrania, también se ha hecho un reportaje con respecto a la temática nacional relacionada a las porosidades de la roca y otros temas de país que están siempre en vigencia, ¿no? Así que Nicole, si tú quieres dar alguna última recomendación. Sí, que estén súper atentos a nuestras redes sociales. De hecho, el fotoreportaje que mencionabas es una miniserie documental que está haciendo vistazo, entonces invitar a todas las personas que nos están escuchando a ver nuestras cápsulas, nuestros documentales y estar súper atentos a la sección de sostenibilidad. Seguimos haciendo investigaciones que están basadas en los ODS. Muy bien, Nicole, te agradezco muchísimo por habernos invitado a conocer este tema hoy. Muchísimas gracias, Clarita. Nos vemos de nuevo en 15 días. Así es.